Bienvenidos a tu canal El Faro Informativo, el canal que te guiará hasta la información más veraz y oportuna. Quienes apuestan por el diálogo aseguran que el retorno del oficialismo a la Asamblea Nacional podría conllevar a la nueva designación del CNE. Esto es un cuento que suena muy bonito, sí, pero para los que han estado de cerca lidiando con los acuerdos y las negociaciones con el régimen, conocen de sobra que estos no cederán ante ninguna decisión que les conduzca inevitablemente al cese del poder. Ninguna decisión donde tengan que doblegarse será aceptada por los oficialistas. Y para muestra un botón, porque luego de las innumerables denuncias y solicitudes que han hecho algunas organizaciones y actores internacionales al régimen de Maduro para que efectúe el debido proceso judicial a algunos detenidos, el caso del diputado de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, sigue estancado sin que nada ni nadie pueda hacer nada al respecto. Debido a las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y algunos activistas han declarado estado de emergencia nacional, esperando que algunas acciones sean tomadas en cuenta para darle solución a esta grave situación. Mientras tanto, hay informaciones confidenciales que anuncian que detrás del telón se han seguido llevando a cabo reuniones secretas entre el oficialismo y la oposición para gestar una salida pacífica de los usurpadores. Un cóctel de buenas noticias es lo que tenemos preparado para ti el día de hoy. Como siempre, ponemos todo nuestro empeño y dedicación en llevarte las mejores y más variadas noticias de lo que sucede en Venezuela para que tengas información de primera mano. Suscríbete en este instante y así te mantendrás bien informado. Comenzamos contándote que el director del Centro Internacional de Formación, Aristides Calvani, y FEDEC, Pedro Pablo Fernández, aseguró que el retorno del oficialismo a la Asamblea Nacional encaminaría a la designación de un nuevo CNE y permitiría un proceso electoral en el país. Yo creo que si se buscan mecanismos para encontrar acuerdos en esa dirección, la crisis política, nuevo CNE, incorporación de los diputados de la Asamblea Nacional, el cese de la Asamblea Nacional Constituyente, que es una aberración completa, un poder supraconstitucional de la forma en cómo fue electa, absolutamente atropellada, bueno, esa tiene que ser una agenda que destranque el juego del diálogo. Fueron parte de las palabras de Fernández al respecto. Aseveró también que es necesario que tanto el gobierno como oposición dejen de lado sus intereses particulares para que el diálogo sea exitoso y se puedan solventar los problemas del país. El diálogo tiene éxito a partir de que las partes que están dialogando privilegien a los venezolanos por encima del poder. Si nosotros tenemos que establecer un diálogo que ayude a que Venezuela pueda superar esto, es decir, lo que está viviendo el pueblo venezolano, es demasiado trágico para que nosotros sigamos en este esquema trancado, porque ¿cuánto tiempo más puede aguantar la gente en este esquema cerrado de confrontación que no tiene solución? Así finalizó, pero una persona que conoce muy bien sobre los diálogos con la dictadura se pronunció este jueves. Le hablamos de la dirigente nacional del Partido Acción Democrática, Sobela Mejía, quien pidió en una entrevista televisada celeridad procesal y el respeto al debido proceso en el caso de Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, apresado por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. La esposa del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional dijo que la detención de Zambrano no estaba en los cálculos políticos y recordó que el parlamentario no contó con antejuicio de mérito. A Zambrano tampoco se le permitió cumplir con el proceso para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, ante la existencia de supuestas flagrancias políticas en relación a los hechos del 30 de abril, dijo Mejías en una entrevista con el periodista Vladimir Villegas. La dirigente insistió en que la presunción de inocencia siempre está presente, sin embargo, indicó que no se han cumplido con el debido proceso en este caso. Por esta y otras razones, el Tribunal Supremo de Justicia alerta sobre emergencia nacional y anunció que los magistrados tomarán acciones sobre los actos realizados por las ramas del poder público en el país, según describe el documento. Asimismo, el organismo reitera que continuará en la contribución para lograr la libertad de Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio emitió este jueves una comunicación para alertar sobre la emergencia que vive el país en consideración de la violación de los derechos humanos, la emergencia humanitaria y el apoyo de la región a la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, mejor conocido como el TIAR en el país, puntos que describen detalladamente en la comunicación.
Es una emergencia nacional lo que ocurre en el país. Tribunal Supremo de Justicia continuará vigilante en el cumplimiento de la Constitución y oportunamente se decidirá sobre los actos realizados por las ramas del poder público, contribuyendo con las acciones necesarias para la libertad de Venezuela. Así se lee en la cuenta oficial del Tribunal Supremo de Justicia, Legítimo, publicación que acompaña el documento firmado por el magistrado Miguel Ángel Martín. Por su parte, la activista por los derechos humanos Lilian Tintori, durante un encuentro que sostuvo con el encargado de Relaciones Exteriores del partido político español PCOE, Héctor Gómez, en el cual discutieron sobre la necesidad de generar nuevos apoyos para lograr el cese de la usurpación y la emergencia humanitaria en Venezuela, manifestó que la crítica situación de los venezolanos requiere de atención urgente del gobierno español. La emergencia humanitaria es cada vez más grave, no hay servicios básicos óptimos, el servicio eléctrico colapsó, las cifras de escasez de medicinas y comida aumentan significativamente, por lo que solicitó más gestiones del gobierno español. De igual forma indicó que conversaron sobre el éxodo masivo que afecta a los venezolanos. Le comenté la situación que están viviendo los venezolanos que emigran. Sus condiciones son limitadas y necesitan apoyo. Los venezolanos huyen buscando oportunidades y sustento que no es garantizado en el país por culpa del régimen usurpador, y España ha sido uno de los destinos con más migrantes venezolanos. Así lo agregó. Y respecto al apoyo de la comunidad internacional, Tintori solicitó al PSOE que promueva en la Unión Europea más sanciones en contra de los que violan los derechos fundamentales de los venezolanos. Sanciones para los responsables que no colaboran con el rescate de la democracia y la libertad y que son los que mantienen la cúpula del régimen usurpador. Además, solicitó que se impulse desde España el Comité de Investigación en Ginebra para seguir llevando la verdad de Venezuela al mundo, así como lo ha hecho la alta comisionada Michelle Bachelet con sus informes sobre violaciones de derechos humanos. Mientras tanto, hay fuentes que informan que oficialistas y líderes opositores discuten en Caracas posibles salidas a la crisis económica del país desde hace meses, al margen del estancado diálogo formal auspiciado por Noruega. Los participantes que hablaron a Reuters bajo anonimato sobre estas reuniones privadas dijeron que existen grandes diferencias aún entre las partes. El grupo de Boston, que se formó hace más de una década por parlamentarios venezolanos y estadounidenses, han invitado en las últimas semanas a un grupo cada vez más nutrido de funcionarios, economistas y políticos de ambos bandos al debate sobre medidas urgentes para ayudar a la economía y al sector petrolero. Estamos tratando de escuchar las distintas visiones, dijo un dirigente opositor que participó en una de las citas. Sirve para saber en qué andan, agregó otro miembro cercano al equipo de Juan Guaidó. El coordinador del grupo, Pedro Díaz, declinó comentar sobre el asunto, pero su sitio web tiene en la última publicación 3 documentos titulados La Mesa de Ideas de Economía y Petróleo, a los que solo pueden acceder con una contraseña. El Ministerio de Comunicación e Información no respondió a las solicitudes de comentario. En ambos bandos hay muchos intereses por reactivar el sector petrolero, el motor económico del país que enfrenta una sostenida caída de la producción tras años de desinversión y las sanciones de la administración del presidente Donald Trump, según las fuentes. En las semanas de pausa de la negociación formal entre la oposición y el gobierno, las reuniones entre las partes en la mesa del Grupo de Boston se han intensificado y al menos se citan una vez por semana, muchas veces en un lujoso hotel de Caracas, dijeron algunos de los asistentes. Pero mientras los oficialistas que participan ven urgente encontrar mecanismos para sortear las sanciones financieras de Washington, economistas opositores dicen que ningún plan tendrá éxito sin la salida de Maduro del poder. Se plantea allí, en las mesas, una revisión de las sanciones por su impacto, dijo una fuente del partido de gobierno que participa. Opositores dicen, sin embargo, que esto está fuera de su alcance. La idea es que un documento final plasme los puntos de coincidencia entre opositores y oficialistas, según las dos fuentes. No está claro si las conclusiones serán públicas, pero el documento podría contener un plan de medidas económicas de consenso. A pesar de todo, algunos representantes opositores temen que Maduro esté utilizando las conversaciones del Grupo de Boston para afectar a la oposición. El gobierno lo usa para sostener el discurso de que en el país no hay una sola oposición, sino varias, y así luego decide con cuál le conviene hablar.
dijo un importante representante opositor bajo condición de anonimato. Y así finalizamos por el día de hoy. No te vayas sin hacernos saber tus comentarios.